mejor tecnología para sus inversiones online. Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM acá en CNN Chile y que la iniciamos con una cifra, 451 millones de dólares. Esa es la deuda que tendrían las ISAPRES debido a la tabla de factores, de acuerdo a la comisión de expertos que entregó su resultado a la Comisión de Salud del Senado. Estos 451 millones es prácticamente un tercio, incluso menos que un tercio, de los 1.400 millones de dólares que cifró la Superintendencia de Salud, también para lo que deben adeudar, valga la redundancia, las aseguradoras de salud. Queremos entender cómo se llegó a ese número. Establecemos contacto junto al exministro de Salud y miembro de la Comisión Técnica, Emilio Santelices, a quien vemos en pantalla. Emilio, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Explíquenos, para que lo entendamos muy bien, ¿cómo se llegan a esos 451 millones de dólares que, de acuerdo a la comisión que usted integró, es lo que deben devolver las ISAPRES a sus clientes? Bueno, el primer trabajo que nosotros hicimos fue establecer cuáles son los criterios sobre la base de la jurisprudencia. En segundo lugar, de poder ser muy estricto en el cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema. Y en tercer lugar, una vez realizado eso, ir a hacer los cálculos financieros que nos llevaran a las cifras cualquiera de ellas hubiesen sido. ¿Y por qué digo esto? Porque lo más importante es poder entregar a la ciudadanía y también a los legisladores certezas y fundamentos que permitan entender las cifras, cualquiera, como decía, fueran las que hubiésemos llegado. Y en ese sentido, nosotros, al hacer el análisis, pudimos fundamentar varios aspectos. Uno de ellos es que, tal como se señala en la ley, nosotros tenemos que utilizar nuestro 7% para salud. Y en consecuencia, hoy día, tal cual está establecido, hay fijado un mínimo, pero no se establece que se tenga que utilizar ese 7% y por lo tanto ahí se genera una situación que a nuestro entender, dado que hoy día concebimos que ese 7% forma parte de la seguridad social, nosotros tenemos que todos contribuir con ese guarismo a los planes de salud. Y por eso también decimos que las personas que no estén utilizando sus 7 van a ser llamadas para que puedan adscribirse a un plan que efectivamente le entregue compensaciones de beneficios en función de ese 7%. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, y este es muy importante, dice relación con que hoy día la Corte Suprema ha fallado de manera sistémica, es decir, ha señalado que hay que hacer devoluciones a todos los usuarios en conjunto. A diferencia de la jurisprudencia que se había instalado, que cada vez que había un fallo individual, lo que ahí se señalaba es que había que bajar los precios, pero no hacer devoluciones. Incluso hay fallos donde específicamente los reclamantes hacían esta solicitud y esta fue denegada. Y esto tenía su lógica, porque detrás de la decisión actual de la Corte está el fundamento por el cual se organiza la distribución de los fondos en torno a un seguro. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tomamos un seguro, todos contribuimos con una determinada cantidad para efectos que cuando tengamos alguna siniestralidad, los recursos de otros, a quienes no tengan ese siniestro, puedan contribuir a que nosotros podamos pagar el siniestro por el cual estamos requiriendo la cobertura financiera. Es decir, el seguro se mutualiza, se genera una solidaridad al interior del grupo. En consecuencia, dada la jurisprudencia, es decir, el fallo de la Corte, los cálculos de devoluciones se tienen que hacer bajo esa misma lógica. Es decir, cómo nosotros hacemos que aquellos que pudieran tener siniestralidad y por lo tanto versus aquellos que no tienen siniestralidad, cómo se netean esas cifras. Y esos dos ejercicios, bajo esos dos criterios que les he señalado, por un lado, que se asientan en la jurisprudencia, pero por otro lado, que se asientan en los fundamentos por los cuales se entiende la lógica de seguro,
el cálculo finalmente da 451 millones de dólares. Las personas van a decir, pero eso es menos de un tercio de lo que informó el gobierno, que en sus cálculos lo que deben devolver las aseguradoras es cerca de 1.400 millones de dólares. ¿Cómo podemos explicar tanta diferencia para eventualmente un mismo fenómeno? Bueno, es que yo creo, Nicolás, que a propósito de su pregunta, la discusión tenemos que centrarla en otros elementos que son mucho más sustantivos y trascendentes para efecto de, en primer lugar, terminar con la incertidumbre de las personas. No olvidemos que cuando hablamos de cifras, estamos hablando nada más ni nada menos de que qué ocurre con una persona, por ejemplo, que tiene un tratamiento de cáncer, o una persona que está en diálisis, o una persona que está recibiendo una droga de alto costo. ¿Qué me va a ocurrir a mí y a mi familia si es que el sistema colapsa? Entonces, el foco de nuestra discusión siempre estuvo allí. Lo que nosotros hicimos es poder entender las cifras, pero por sobre todo ser rigurosos en el cumplimiento de los fallos, a objeto que los criterios por los cuales nosotros teníamos que cumplir con estos también conversaran con que existiera fundamentos para los cálculos, de tal manera que aquí no hay que centrarse en una discusión si este cálculo o este otro es el correcto, sino que cuáles son los fundamentos por los cuales se llega a esto. No olvidemos, Nicolás, que esta comisión estuvo formada por connotados economistas, la directora del Centro de Estudios Públicos, Paula Benavides, Álvaro Clark, también economista de la Universidad de Chile, también participaron y se consultaron, y había personas de los equipos técnicos de la superintendencia y también había representantes del Ministerio de Hacienda, de modo que este es un trabajo que se hizo consensuado y finalmente, como ustedes pueden constatar, es un informe que, si lo miramos desde el lado de las vertientes políticas, abraza todo el espectro político y por lo tanto aquí se genera la certeza que la metodología usada no tenía ningún sesgo que pudiera prestarse a otras interpretaciones que no fueran las que por un lado nos establece la ley y por otro la que nos establece la institucionalidad desde el punto de vista de la lógica de los seguros de salud. Eso es importante para que quede bien claro. Entonces, por lo que usted dice, Emilio, la recomendación de que se pague 451 millones de dólares de la deuda, o sea, que se devuelva a las personas, es por la lógica del seguro, es en cumplimiento a lo que dictamina el fallo de la Corte Suprema, y si lo entendí bien, ¿es también una cifra pagable? ¿Eso es lo que hay que entender? Que estos 451 millones, esa cifra exacta, se determinó también para que sea algo que realmente puedan devolver las aseguradoras, en este caso en un plazo de 10 años. A ver, yo, Nicolás, lo parafrasearía de otra manera. La verdad es que nosotros en ningún momento buscamos si había una u otra cifra que se pudiera devolver. Nosotros, y siendo muy rigurosos en las directrices que nos definió el mandato de la Comisión de Salud, fuimos a buscar de qué manera nosotros conciliábamos, primero, irrestricto cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema. En segundo lugar, cómo nosotros le dábamos sustentabilidad financiera al sistema con el propósito de que no se produjera un descalabro sanitario y siempre pensando en las personas. Y en tercer lugar, tener certeza jurídica de lo que se debe hacer. Y bajo esa lógica llegamos, no es porque lo hubiésemos buscado, llegamos a esos números. Y desde allí la tranquilidad. Si hubiesen sido otros que no hubiesen sido alcanzables, bueno, estaríamos en otra situación que la comisión también lo habría tenido que transparentar, de tal forma que, y ahí reitero lo que señalaba Nicolás, aquí no se buscó tal o cual cifra, sino que se analizó en propiedad los fundamentos jurídicos como también los sustentos técnicos de la lógica del aseguramiento para poder definir entonces los cálculos que le pedíamos a la superintendencia, que era a su vez el órgano que hizo todo el trabajo. Y a propósito agradezco a los equipos de estudio de la superintendencia por su seriedad, rigurosidad, compromiso para poder hacer todos los cálculos utilizando las propias bases que ellos tienen de toda la aseguradora en relación a su siniestro y a todas las variables propias que permiten hacer y llegar a estos números. Emilio, esta devolución tiene que ser a través de beneficios, no a través de dinero, porque eso también es algo que se sabía de antes.
Bueno, ahí eso está establecido en el fallo y como señalaba anteriormente, aquí hay que pegarse al fallo y el fallo esto lo define como el concepto de excedentes y en la ley se establece que estos excedentes pueden ser en servicios, pero finalmente se pudiera establecer, si así lo ameritan los legisladores, que un valor en algún momento también se pudiera reponer en dinero. Podría ser porque actualmente por ley, una vez al año las ISAPRES devuelven los excedentes a los asegurados. Entonces, bajo ese formato, entonces sí podría haber una devolución en dinero. Nosotros solamente lo dejamos establecido toda vez que en el periodo que nosotros estimamos que se tengan que hacer esas devoluciones, esto no se hubiese materializado. Pero, por cierto, Nicolás, como usted lo señala, prevalece el principio hoy día rector en el sentido de que los excedentes se devuelven a partir de distintos servicios. Emilio Santelices, exministro de Salud y miembro de la comisión, muchas gracias por haber estado en Agenda Económica explicando la decisión que ustedes recomiendan se tome y se aplique para la ley corta de ISAPRES. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos una pausa en Agenda Económica y al regreso analizamos si es que el conflicto entre Israel y Hamás va a tener un efecto concreto y de más largo impacto sobre el petróleo y el dólar. Lo vemos al regreso. Luego que el fin de semana comenzara el conflicto entre Israel y Hamás, dos aspectos económicos de relevancia sucedieron. El lunes, mientras era feriado en nuestro país, el precio del petróleo WTI subió a $86 el barril. Además, este martes, acá en nuestro país, el dólar, también en reacción a lo que sucede en el Medio Oriente, se elevó a un nuevo máximo anual sobre 930 pesos. Sin embargo, estos efectos, según los analistas, serían acotados, tal como lo cuenta Orlando Silva. Mientras las alarmas internacionales se encienden por la catástrofe humanitaria causada por el enfrentamiento entre Israel y Hamás, también lo hacen las de la economía. El lunes el precio del petróleo se elevó casi $4 por barril hasta los 86, precio que se mantuvo este martes, mientras el mercado sigue analizando el impacto del conflicto. Israel es un actor muy minúsculo en el mercado petrolero, por lo tanto, digamos, no tiene impacto directo en cuanto a la oferta de petróleo como lo tienen otros países de la región. Pero aún así, ¿qué ocurre? Que Hamás es un grupo terrorista que tiene chiita, que tiene fuertes vínculos con la inteligencia de Irán. Irán es un país importante en el mercado petrolero, cerca de 3 millones de barriles diarios de crudo produce. Y también por otra parte es que por la ubicación geográfica de Irán, Irán controla lo que es en buena parte del estrecho de Hormuz. Hito geográfico clave a través del cual circula un tercio de todos los barriles de petróleo que se producen diariamente en el mundo. Y aunque Irán niega haber apoyado a Hamás en los ataques, hay temores de que ante una escalada del conflicto hacia la región, el régimen iraní utilice el estrecho de Hormuz como arma geopolítica, cerrando su acceso y disparando el valor del barril. Sin embargo, para los especialistas, el efecto del conflicto todavía es acotado. Estrictamente, el conflicto bélico entre Hamás e Israel apunta a un periodo quizás de corto plazo. El petróleo WTI en promedio ha escalado un 4%, sin embargo se espera que no afecte en lo inmediato a futuros inventarios y al suministro de oferta y demanda próximo. Aquí no estamos presenciando una escalada del precio internacional del precio del petróleo Brent. No está ocurriendo. Sí ha habido un ajuste relativamente al alza, producto de una incertidumbre, que también la podemos ver, por ejemplo, en el caso del dólar. El dólar se ha fortalecido. Billete verde que escaló cerca de 10 pesos este martes y cerró en 830, un nuevo máximo para este año. Entendiendo también que el dólar históricamente funciona como activo de refugio, además de una nueva jornada de retrocesos en la cotización del cobre, 0,75% en la cotización futura de hoy, llevaron al dólar a nuevas jornadas de máximos anuales. Ahora, esto es estrictamente puntual a la sesión del día de hoy, puesto que el tránsito del dólar y la evolución en sí misma se va a abocar principalmente a lo que venga desde la primera economía del mundo. A nivel local, dólar y petróleo determinan el precio de las gasolinas. Por eso, las bajas en el precio del barril de petróleo que se registraron los días previos a que estallara el conflicto sembraban cierta esperanza de que las alzas en el precio de las bencinas se tomaran una pausa en noviembre.
¿Qué pasará con esto? Nosotros teníamos un escenario donde el precio del petróleo venía bajando, 83, 84 dólares el barril, por lo tanto aumentaba la posibilidad de que quizás en el mes de noviembre, a mediados de noviembre, el precio de las bencinas pudiese tener una variación acotada o bajar en el margen, pero hoy con este ajuste un poco al alza en cuanto al precio del petróleo y a la depreciación del tipo de cambio nominal, sin lugar a dudas refuerza la posibilidad de que en noviembre el precio mayorista de las bencinas vuelva a aumentar. Por eso, aunque el impacto del conflicto armado entre Israel y Hamás aún es acotado para la economía, sí viene a consolidar un escenario alcista en el precio de las gasolinas a nivel local e internacional, que se extenderá al menos por un mes y medio más. Como vimos, el dólar llegó a más de 930 pesos este martes. Lo analizamos junto a Diego Mora, estratega de mercados de XTV, a quien vemos en pantalla. Diego, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Nicolás. Esta alza es de unos 11 pesos, había cerrado en 919 el dólar el viernes. ¿Se puede atribuir exclusivamente a lo que pasa en el Medio Oriente? Sí, en parte la tensión internacional que hay respecto a estos problemas geopolíticos que son históricos, la verdad, generan una tensión internacional y el dólar siempre actúa como un activo de refugio, en especial en economías latinoamericanas. Además, a esto hay que sumarle lo que ocurrió el día viernes con los datos de empleo, que fueron mucho mejor a lo esperado, y esto generó una apreciación del dólar también a nivel internacional, lo cual también afecta a lo que está ocurriendo en Chile con el dólar contra el peso chileno. Por lo tanto, siempre es una mezcla de factores, pero por supuesto que la tensión entre Israel y Palestina tiene mucho que ver. ¿Tú crees que será un efecto acotado, ya que los factores mucho más estructurales siguen siendo de mayor peso para la cotización del dólar respecto a las distintas monedas del mundo? Efectivamente, las condiciones estructurales económicas son de mayor peso, tal como dices, pero no podemos desmerecer lo que ocurre con las tensiones geopolíticas. Recordemos que hace un par de años atrás el supuesto ataque de Rusia hacia Ucrania iba a durar 3 días y ya sabemos lo que ocurrió. Ahora hay una nueva tensión geopolítica, podría entrar incluso Irán a la ecuación y eso ya agrega mayor tensión incluso a nivel nuclear. Hay varios escenarios que los mercados están analizando, por lo tanto yo no llegaría y diría que este efecto sí o sí va a ser pasajero, sino que iría monitoreando segundo a segundo cualquier dato que vaya ocurriendo. De hecho, habían asesinado hace poco al ministro de Economía israelí y esto genera una tensión internacional adicional. Por lo tanto, en la medida de que vayan saliendo nuevos factores, podría generar una mayor tensión, lo cual siempre el dólar va a recoger de manera alcista. Por lo tanto, por todo lo que hemos hablado, factores estructurales y también de contingencia como la que estamos viendo ahora, el peso chileno se debiera seguir depreciando respecto al dólar. Sí, el punto de inflexión podría ser incluso los datos de inflación que vamos a conocer este día jueves, en el cual se espera que la inflación interanual pase del 3.7% hacia el 3.6%, y obviamente en la medida de que veamos alguna sorpresa, por ejemplo, que la inflación se reduzca mucho más bajo a lo esperado, podría generar una depreciación temporal del dólar. Hay que estar atentos siempre a todos los factores, y el próximo dato de relevancia va a ser este dato de inflación en Estados Unidos este día jueves. Por lo tanto, si hay alguna sorpresa de que la inflación bajó mucho más rápido de lo esperado, podría tener algún tipo de crecimiento, pero en la medida de que salga 3.6 o superior, podríamos seguir encontrando resistencias superiores ubicadas en los 930, 940 y en los 950, donde yo creo que ahí sí o sí, bueno, en los mercados uno nunca sabe, hay una resistencia muy fuerte donde ya es mucho más difícil que continúe el movimiento alcista. Sí, me estaba acordando cuándo fue la vez que hablamos de que esa resistencia estaba en los 930, debe haber sido hace una semana o 2 semanas máximo, y ahora estamos hablando de 950. Exacto. Bueno, en la medida que vayan saliendo factores nuevos, hay que empezar a estirar los techos. Si estuviera todo mucho más calmo, la recuperación económica, si Chile estuviera también mostrando datos económicos favorables, no sería el escenario, pero si la economía chilena no despunta, la economía norteamericana está creciendo a un ritmo mucho mejor a lo esperado, eso lo recoge el dólar de manera alcista. Además que en Chile hay varias instituciones que están proyectando ya que finalmente Chile va a tener una recesión de menos 0,5% para todo el año 2023. Por lo tanto, la expectativa o la tarea de salvar el año 2023 con crecimiento está un poco perdida. Y el punto es muy simple. Si Estados Unidos mantiene alta la tasa de interés y Chile la baja,
esos dos factores combinados hacen que se deprecie el peso chileno y suba el dólar. Diego Mora, estratega de mercados de XTV, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Les tenemos una última información en la agenda económica de este martes y es una buena noticia porque según la Corporación de Bienes de Capital suben las inversiones estimadas en minería desde 2025 en adelante. Veamos la siguiente gráfica que hemos preparado. ¿Cuánto sería la inversión minera este año? 4.459 millones de dólares. Bajaría, sí, el próximo año a 4.191, pero luego tiene un fuerte impulso de 6.132 millones de dólares. Sí, en comparación 2026 con 2025 y 2027 con 2026 hay baja, pero esos montos en 2025, 2026 y 2027 son mayores ahora de lo que se estimaba en el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital. Con esta información que consideramos positiva de cara a la inversión de nuestro país, terminamos la agenda económica de este martes. Sigan acá en CNN Chile.